Hola, mi nombre es Carter. Tengo 24 años y me gano la vida arreglando coches. No son del tipo elegante que se ve en las salas de exposición, sino los sedanes destartalados y las camionetas oxidadas que llegan al taller donde trabajo en el turno de noche en las afueras de Portland, Oregón. Es un garaje pequeño, huele a aceite de motor y café quemado, y normalmente estoy metido hasta los codos en un motor hasta las 2 de la mañana. No es glamoroso, pero apenas cubre las cuentas. Vivo sola en un apartamento de una habitación, escondido en un rincón tranquilo de un barrio donde las luces de la calle parpadean y las aceras están agrietadas. No es nada especial un sofá hundido, un refrigerador que zumba demasiado fuerte y una cafetera que tengo desde la secundaria. El alquiler es caro para lo que es y he estado viviendo con dificultades desde que compré el lugar hace 2 años. En aquel entonces, pensé que poseer algo me haría sentir como si lo hubiera logrado. En cambio, lo siento como un peso que llevo cada mes. No siempre fui así, viviendo como si el mundo estuviera en silencio. Mi papá murió cuando tenía 12 años y me dejó un llavero de un camión de juguete que todavía guardo en un cajón. Mi madre se volvió a casar unos años después y se mudó a Seattle con su nuevo marido. Ella llama a veces, pero no es lo mismo. No la culpo. La vida sigue adelante. Simplemente no esperaba sentirme tan estancado mientras lo hacía. Una vez intenté alquilar la habitación libre para ayudar con la hipoteca, pero el tipo era un estafador que se fue al cabo de un mes, dejándome con una cerradura rota y una billetera más liviana. Después de eso juré que nunca lo volvería a hacer. Pero el dinero habla más que las promesas. El mes pasado me encontraba mirando una pila de facturas vencidas, de esas que te revuelven el estómago. Entonces, me tragué mi orgullo y publiqué un anuncio en Craigslist buscando una habitación libre para alquilar en un apartamento tranquilo por $600 al mes, servicios incluidos. Sin mascotas, sin drama. No esperaba mucho. Quizás un estudiante universitario en quiebra o alguien de paso. Solo necesitaba el dinero. Era una noche lluviosa de martes, de esas en las que las gotas golpean contra la ventana como si quisieran entrar. Estaba tirado en el sofá, medio mirando una repetición de alguna serie policial. Cuando mi teléfono envió un correo electrónico, el asunto decía, consulta sobre alquiler de habitación. Lo abrí esperando otro robot de spam o alguien pidiendo un descuento. Hola, Carter, decía. Me llamo Elena. Soy estudiante y busco un lugar tranquilo y privado. Vi tu anuncio y me interesa. ¿Podríamos vernos en persona para hablar sobre si puedo pagar en efectivo por adelantado? Lo leí 2 veces. Directo, sin rodeos. Algo en el tono me pareció diferente. Tranquilo, casi formal, como si hubiera pensado cada palabra. Respondí, sugiriendo que nos viéramos al día siguiente en una cafetería cercana. Aceptó sin hacer preguntas. A la tarde siguiente, me senté en una mesa de la esquina en Lenny's Beans, tomando un café solo que sabía más a tostada quemada. El lugar estaba tranquilo, solo se oía el zumbido de la máquina de espresso y el tintineo de las tazas. No dejaba de mirar mi teléfono, preguntándome si se desmayaría. Entonces sonó la puerta y entró. Elena era bajita, quizá de 1,57 metros, con el pelo largo y oscuro recogido en una trenza suelta que le caía sobre un hombro. Llevaba una sudadera gris lisa con capucha y vaqueros, nada llamativo, pero había algo en ella. La forma en que se movía, como si perteneciera a cualquier lugar. Sus ojos recorrieron la habitación. Me encontró y asintió levemente antes de acercarse. De cerca, percibí un ligero aroma a su perfume. Algo suave como lavanda, pero no demasiado intenso. Parecía más joven de lo que esperaba, quizá 28 o 30 años como mucho, con una gracia serena que no se ve en la mayoría de la gente que va por la vida con prisas. «Carter», preguntó, con voz firme pero suave, como si no necesitara alzarla para que la oyeran. «Soy yo», dije, levantándome, sintiéndome un poco incómoda. «Elena, ¿verdad?». Asintió y se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa.
Sin teléfono, sin inquietudes, solo presente. Me gustó tu anuncio, dijo. Suena tranquilo. Eso es lo que busco. Me encogí de hombros, intentando disimularlo. No es mucho. Solo una habitación, una cama, un escritorio, cocina y baño compartidos. Trabajo de noche, así que no estoy mucho tiempo por aquí. Perfecto, dijo. Estudio diseño gráfico online. Solo necesito un lugar donde concentrarme. Lejos de las distracciones. Hubo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. No la presioné. ¿Quieres ver el lugar?, pregunté. Ella asintió. Si te parece bien. Una hora después, estábamos en mi apartamento. Caminó por la habitación de invitados, apenas más grande que un armario, con una sola ventana que daba a la calle. Pasó los dedos por el borde del escritorio como si estuviera probándolo en busca de algo que yo no pudiera ver. Me lo llevo, dijo, sacando un sobre de su bolso. 3 meses por adelantado, como habíamos hablado. Miré los billetes en efectivo más de lo que los había visto en mucho tiempo. Seguro que ni siquiera me conoces. Sonrió apenas un instante. Soy buena juzgando a las personas. Eso fue todo. Se mudó al día siguiente. Sus cosas cabían en 2 bolsas de lona y un maletín para portátil. Pensé que sería como cualquier otra compañera de piso, reservada. Paga a tiempo, se irá con el tiempo. Pero algo en ella, esa forma tranquila de comportarse, se me quedó grabado. No lo sabía entonces, pero ese correo electrónico, esa reunión, fue el comienzo de algo que había trastocado mi mundo. La primera semana con Elena como compañera de piso fue tranquila, casi demasiado tranquila. Llegaba a casa del garaje sobre las 3 de la madrugada, con las manos aún oliendo a grasa, el apartamento a oscuras, salvo por el tenue resplandor bajo su puerta. A veces oía el suave golpeteo de su teclado o el crujido de las páginas al pasarlas. Se acostaba tarde como yo, pero apenas nos cruzábamos. Me iba a trabajar antes de que se despertara, y para cuando yo volvía ya estaba en su habitación. Era como vivir con un fantasma que pagaba el alquiler a tiempo. Entonces empecé a fijarme en pequeños detalles. La encimera de la cocina estaba más limpia que nunca. Un nuevo paquete de café molido apareció en el armario. Del bueno, no del barato que solía comprar. Una mañana, encontré una nota adhesiva en la nevera. Compré leche extra. Espero que te guste la de almendras. Estaba escrita con una letra pulcra e inclinada, con un diminuto dibujo de una taza de café en la esquina. La miré más tiempo del que debía, sintiendo una extraña calidez, como si alguien hubiera encendido una luz que no sabía que estaba apagada. Elena era reservada, pero no tenía frío. Cuando nos encontrábamos, asentía o me ofrecía una pequeña sonrisa. Sus ojos se cruzaban con los míos por un segundo antes de apartar la mirada. Se movía por el apartamento como si intentara no dejar rastro. La suave voz de Light siempre cerrando las puertas con suavidad. Pero su presencia estaba presente en el tenue aroma a lavanda que flotaba en el pasillo, en la forma en que los platos estaban apilados a la perfección. No me di cuenta de cuánto había echado de menos tener a alguien cerca hasta que empecé a esperar el sonido de sus pasos al llegar a casa. Una noche, salí temprano del trabajo, alrededor de la medianoche. La lluvia había parado, dejando el aire fresco y cortante. Entré en el apartamento esperando que estuviera oscuro, pero la luz del porche estaba encendida. Elena estaba sentada con las piernas cruzadas en el viejo banco de madera que nunca me había molestado en arreglar, leyendo un libro bajo el resplandor de una guirnalda de luces que ni siquiera sabía que teníamos. Levantó la vista cuando salí con su trenza suelta, y un poco desordenada, como si llevara horas allí. No te esperaba de vuelta tan pronto, dijo, cerrando el libro. Era una novela gruesa, de esas con el lomo desgastado y letra pequeña. No es lo que se ve leer a un universitario. Sí, una noche tranquila en la tienda, dije, apoyándome en la barandilla. No pensé que estarías aquí.
Los estudiantes no suelen, no sé, mirar TikTok o algo así. Ella rió con un sonido suave que me tomó por sorpresa. No soy ese tipo de estudiante, dijo. Me gustan las cosas tranquilas, los libros, dibujar. Me ayuda a mantener la mente despejada. Asentí, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a hablar con gente que no llenara el silencio con ruido. ¿De qué trata el libro? Lo que pregunté fue más bien para mantener la conversación. Ella lo sostuvo en alto mostrando la portada. Jane Eyre. Viejo favorito, dijo ella. Se trata de encontrar tu propio camino incluso cuando el mundo está en tu contra. Suena pesado, dije medio sonriendo. Soy más del tipo que prefiere el manual del coche. Ella inclinó la cabeza y entrecerró los ojos juguetonamente. Deberías probarlo alguna vez. Podría sorprenderte. No sé por qué, pero agarré una cerveza del refrigerador y me senté en los escalones del porche a unos metros de ella. ¿Te importa si me uno a ti? Pregunté mientras ya abría la lata. De ningún modo, dijo ella, dejando el libro. Simplemente no esperes que te lea poesía. Hablamos un rato, nada importante, solo sobre la tienda, sus clases en línea y el hecho de que la lluvia en Portland nunca parecía detenerse. Ella mencionó que había crecido en un lugar con demasiadas expectativas, pero no dio más detalles y yo no la presioné. Había algo en ella, un peso en su voz, como si estuviera cargando una historia que no estaba preparada para contar. Le conté sobre el taller, como una vez arreglé la transmisión de un tipo en menos de 3 horas, y él me dio de propina una pizza a medio comer. Ella se rió otra vez más fuerte esta vez, y me di cuenta de que quería escuchar ese sonido más a menudo. Las siguientes semanas, las cosas cambiaron. Empezamos a compartir más la cocina. Ella preparaba pasta con una salsa que ella misma preparaba y yo llevaba a casa comida para llevar del restaurante cercano a la tienda. Una noche, dejó una nota. Tu camisa estaba en la lavadora. Lo doblé para ti, lo encontré en mi cama, cuidadosamente prensado, y por alguna razón me impactó fuerte. Nadie había hecho algo así por mí desde que era un niño. Una noche no pude dormir. La lluvia caía con fuerza, golpeando contra las ventanas, y mi cabeza estaba estancada en los recuerdos de mi padre, de cómo se sentaba conmigo en el garaje, mostrándome cómo cambiar el aceite, con las manos firmes mientras hablaba sobre la vida. Entré inquieto a la sala de estar y escuché un leve sonido proveniente de la habitación de Eleyanena. Una guitarra, suave y vacilante, tocando una melodía. Sabía que era Aleluya, la misma canción que mi madre solía tararear cuando era pequeña. Cuando todo todavía parecía estar bien, me quedé afuera de su puerta, sin querer interrumpir, pero sin poder alejarme. La música se detuvo y la puerta se abrió con un crujido. Elena se quedó congelada y sus mejillas se sonrojaron. Ella llevaba un suéter demasiado grande y todavía tenía la guitarra en las manos. Lo siento, dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. No sabía que estabas despierto. No, está bien, dije con un nudo en la garganta. Esa canción es mi favorita. Sus ojos se abrieron apenas una fracción. ¿En realidad? Mi mamá solía tocarlo para mí cuando tenía miedo. Era su manera de calmarme. Nos quedamos allí, la lluvia llenando el silencio. Luego ella se hizo a un lado. ¿Quieres entrar? Quiero decir, solo para hablar. Es tarde y no lo sé. Siento que ambos estamos despiertos por alguna razón. Dudé y luego asentí. Nos sentamos en el suelo, ella con la guitarra, yo con las manos entrelazadas y hablamos hasta que la lluvia amainó y se convirtió en llovizna. Ella me contó sobre su madre, cómo le enseñó a tocar, cómo la música era su escape de una vida que sentía demasiado pesada. Le hablé de mi papá, del llavero del camión de juguete y de cómo no me había sentido en casa en ningún lugar desde que él se fue. Por primera vez en años, no sentí que estaba hablando con un extraño. Me sentí visto. Los días siguientes a aquella noche lluviosa se sintieron diferentes, como si el aire en el apartamento hubiera cambiado. Elena y yo ya no éramos solo compañeras de habitación.
No le pusimos nombre, pero había algo allí creciendo en los momentos de tranquilidad. Habíamos cocinado la cena juntos, ella cortaba las verduras mientras yo revolvía la salsa, nuestros codos rozándose en la estrecha cocina. Ella se burlaba de mi terrible habilidad con él. Cuchilló y yo le respondía con su obsesión por la pasta perfectamente al dente. Fue fácil, natural, como si lo lleváramos haciendo años. Pero siempre había una sombra en sus ojos, un destello de algo que no estaba diciendo. Yo no empujé. Pensé que me lo diría cuando estuviera lista. Un sábado me desperté con un mensaje de ella. ¿Puedes llevarme a algún lugar hoy? Necesito salir de la ciudad por un rato. Fue algo inesperado, pero su tono parecía urgente, no como su habitual tono tranquilo. Respondí, claro. ¿A dónde? Ella solo dijo, un lugar tranquilo. Tú eliges. Terminamos en mi vieja camioneta dirigiéndonos hacia un lago a 1 hora de Portland. El camino estaba bordeado de pinos, cuyas agujas reflejaban la luz del final de la mañana. Elena se quedó callada al principio, mirando por la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. Había cambiado su sudadera habitual por un suéter verde suave, su cabello estaba suelto y atrapaba la brisa a través de la ventana rota. El camión olía levemente a aceite y al ambientador de pino que colgaba del espejo retrovisor. Seguí mirándola de reojo, preguntándome qué estaba pasando por su cabeza. Cuando llegamos al lago, se quitó las zapatillas y caminó descalza sobre el césped, con pasos ligeros como si se estuviera quitando algo pesado. El agua brillaba bajo el sol y una brisa fresca agitaba las hojas. Ella se dio la vuelta con los brazos extendidos y se rió con una risa tan desprevenida que me hizo doler el pecho. Esto es perfecto, dijo con voz brillante. Oh, nadie sabe quién soy. Me encanta eso. Me senté en una roca cercana y la observé. ¿Te estás escondiendo de alguien? Pregunté medio en broma. Pero su sonrisa se desvaneció lo suficiente para que yo pudiera notarlo. No exactamente, dijo ella, sentándose a mi lado, rozando la hierba con sus pies descalzos. A veces necesitas un descanso de ser quien todos esperan que seas. Asentí, sin estar seguro de lo que quería decir, pero sintiendo el peso detrás de sus palabras. ¿Quieres contármelo? Pregunté manteniendo la voz suave. Ella miró el agua mientras sus dedos retorcían una brizna de hierba. ¿Mi familia? Es complicada. Mi padre quería que fuera alguien que no soy. La escuela de negocios, la vida corporativa, todo eso. Lo intenté un tiempo, pero me sentía asfixiada. Así que me fui, empecé de nuevo. Por eso estoy aquí. Había más, lo notaba, pero no insistí. En cambio, extendí la mano y le toqué la suya ligeramente. Lo estás haciendo bien aquí, dije. No pareces alguien que esté huyendo. Se giró hacia mí, buscando los míos con la mirada. Entonces, sin decir palabra, se inclinó y me besó. No fue desesperado ni apresurado, solo suave y seguro, como si hubiera estado esperando. Mi corazón latía con fuerza, y la besé devolviéndole el mundo, entrecerrándome a la calidez de sus labios y al lejano sonido del agua rompiendo en la orilla. Cuando nos separamos, sonrió un poco tímida. Llevo tiempo queriendo hacer eso, dijo. Yo también, admití, con la voz más áspera que yo. Estaba destinado a ser. Después de ese día, las cosas cambiaron. Dejamos de fingir que era solo cosa de compañeras de piso. Algunas noches se colaba en mi habitación, acurrucándose a mi lado, con la cabeza sobre mi pecho. No hablábamos de lo que significaba, pero me parecía bien. Me despertaba y la veía dibujando en la mesa de la cocina, con el pelo cayéndole sobre la cara, y sentía una paz que no había sentido en años, como si las asperezas de mi vida finalmente se estuvieran suavizando. Pero la paz no dura para siempre. Era un jueves por la noche, unos 2 meses después de que se mudara. Estaba en la sala mirando mi teléfono cuando alguien llamó a la puerta. Fuerte, insistente, no el toque casual de una vecina.
Elena estaba en la cocina removiendo una olla de sopa, pero se quedó paralizada al oírlo. Voy a abrir, dijo con voz tensa. Me quedé quieta, pero lo oí todo. Una voz de hombre, cortante y formal. Señorita Elena, su padre la ha estado buscando. Han pasado 2 meses y ya todos estamos muy preocupados. No puedes seguir viviendo así. Me puse de pie con un nudo en el estómago. La voz de Elena era baja, pero la capté. Estoy bien, Richard. Dile que estoy bien. Salí al pasillo y allí estaba, un hombre con traje a medida, de unos 50 años, de pie junto a una camioneta negra aparcada afuera. Su rostro era todo un profesionalismo, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. Elena se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, casi suplicando. Carter, este es alguien de mi familia. El hombre me miró por encima de su expresión, indescifrable. Señorita Langford, dijo, ignorándome. Tu padre, David Langford, espera que vuelvas a casa. Esto no es un juego. Sentí que el aire salía de la habitación. David Langford. El nombre me golpeó como un puñetazo. Todo el mundo en Portland lo sabía. Techmogullionaire, el tipo cuyo rostro apareció en revistas de negocios y vallas publicitarias. Elena era su hija. La chica que hacía pasta en mi cocina, que dejaba garabatos en notas adhesivas, era hija de un millonario. La miré fijamente y mi cabeza daba vueltas. Elena, ¿qué pasa?, pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. Ella me miró, su cara pálida. Lo siento, Carter. No te mentí. Yo solo quería ser normal. Solo por un ratito. El hombre se aclaró la garganta. Te daré un día para empacar. El coche volverá mañana. Se giró y dejó la puerta cerrándose tras él. Elena no se movió. Yo tampoco. La sopa seguía hirviendo a fuego lento y el olor de las hierbas llenaba el silencio. Eres su hija, dije en voz baja. Llevas tiempo viviendo aquí y no me dijiste que no quería que me miraras así. Dijo con la voz entrecortada, como si fuera una niña rica fingiendo. Solo quería ser Elena, no una Langford. Negué con la cabeza, con la ira y el dolor mezclados. No confiaste lo suficiente en mí como para decirme quién eras. No se trataba de confianza, dijo, acercándose. Se trataba de mí. Necesitaba esto, te necesitaba. No sabía qué decir. La habitación parecía demasiado pequeña y las paredes demasiado juntas. Lo único que podía pensar era que la chica que había devuelto la luz a mi vida era alguien a quien realmente no conocía en absoluto. A la mañana siguiente de que apareció ese hombre, el apartamento me pareció extraño. El aire era pesado, como el silencio después de una tormenta cuando todo está demasiado quieto. Elena no salió de su habitación. La oí moverse, el suave rumor de la ropa, el cierre de un bolso, pero la puerta permaneció cerrada. Me senté a la mesa de la cocina mirando el café frío en mi taza. El vapor había desaparecido hacía tiempo. Quería tocar para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. ¿Qué le dices a alguien que ha estado viviendo en tu casa, compartiendo tu espacio, tu vida, y resulta ser alguien completamente diferente? Al mediodía, ella ya se había ido. Ningún adiós, ninguna nota, solo el leve crujido de la puerta principal al cerrarse detrás de ella. Entré en una habitación esperando encontrarla todavía allí, dibujando en el escritorio o acurrucada con un libro, pero estaba vacía. La cama estaba hecha, el escritorio ordenado y no quedaba ni rastro de ella. Excepto por una cosa, un llavero colgado en el pomo de la puerta. Era un pequeño camión de juguete, de plástico rojo descolorido, del mismo tipo que me regaló mi padre cuando era niño. El que le conté durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Una vez mencioné que fue lo último que me dio antes de enfermarse. Como lo guardé en un cajón porque me dolía demasiado mirarlo. Ella lo había recordado. Lo recogí por su peso, que era más pesado de lo que debería haber sido.
Mi pecho se apretó y por un momento no pude respirar. Quería estar enojado, odiarla por mentir, por meterse en mi vida y ponerla patas arriba. Pero no pude. Ella no había mentido. No precisamente. Simplemente omitió la parte donde interpretaba a Elena Langford, hija de un multimillonario. Alguien cuyo mundo estaba tan lejos del mío que bien podría ser otro planeta. No la odiaba. La extrañé. Y eso dolió aún más. Los siguientes días fueron confusos. Volví a mi rutina de trabajo, dormir, repetir, pero no fue lo mismo. El garaje estaba más frío y el zumbido de los motores, más fuerte y chirriante. Llegué a casa y me encontré con un apartamento oscuro. Ningún brillo tenue debajo de su puerta. No hay notas garabateadas en el refrigerador. La cocina ahora no olía a nada. Sin lavanda, ni salsa para pasta hirviendo. Dejé de sentarme en el porche. Me recordó demasiado a ella. De aquella noche hablamos bajo las luces de hadas, su risa llenando el silencio. Me lancé a trabajar, haciendo turnos extra, quedándome hasta que saliera el sol, cualquier cosa para distraerme del vacío. Una noche, pasé en coche por el lago al que habíamos ido ese día, el lugar donde ella se había reído y me había besado como si nada más importara. No me detuve. No pude. El recuerdo era tan afilado como una cuchilla que no quería tocar. Seguí llevando el llavero del camión de juguete en mi bolsillo, mis dedos rozándolo cada vez que tomaba mis llaves. No sabía por qué lo llevaba. Quizás porque era todo lo que me quedaba de ella. Pensé en ella más de lo que quería admitir. ¿Quién era ella realmente? ¿La chica que dibujaba en notas adhesivas y tocaba Aleluya con una guitarra a las 2 de la mañana? ¿O los chicos que huyeron de una vida por la que la mayoría de la gente mataría? Me pregunté si había regresado al mundo de su padre, a las mansiones y salas de juntas, a una vida donde alguien como yo no pertenecía. No la busqué en Google. No quería ver su rostro en la portada de alguna revista brillante, sonriendo de una manera que no estaba destinada a mí. Pasaron las semanas. El apartamento permaneció en silencio. Dejé de revisar Craigslist en busca de inquilinos. La idea de que alguien más estuviera en su habitación le parecía incorrecta, como traicionar un recuerdo. Intenté seguir adelante para llenar el espacio que ella había dejado. Compré una cafetera nueva, con la esperanza de que el olor del café recién molido ahogara el dolor. No lo hizo. Arreglé el banco crujiente del porche, lijándolo hasta que me dolieron las manos. Pero cada vez que me sentaba allí, veía su libro y el cabello de su mano reflejando la luz. No la odié por irse. Lo entendí, o al menos me dije que lo entendía. Ella necesitaba un descanso, una oportunidad de ser otra persona, y yo había sido parte de eso. Pero saber eso no hizo que el silencio fuera más fácil de soportar. Había pasado años solo ante su satisfacción en mi soledad. O eso pensé. Ahora solo me sentía diferente. No fue solo la ausencia de gente. Fue la ausencia de ella. La forma en que ella hizo que mi vida se sintiera plena sin intentarlo, como una canción que no te das cuenta de que amas hasta que deja de sonar. Guardé el llavero en mi mesita de noche, no en el cajón donde lo había escondido durante años. Esta vez fue un recordatorio no de mi padre, sino de ella. De cómo por un tiempo sentí que no estaba simplemente sobreviviendo. Me sentí vivo. 3 semanas después de que Elena se fue, el apartamento me sentí como un cascarón. Me había acostumbrado de nuevo al silencio. O al menos me dije que lo había hecho. El trabajo me mantuvo ocupado. Largas noches en el garaje, el zumbido de los motores ahogando mis pensamientos. Llegaba a casa, me desplomaba en el sofá y me quedaba mirando el techo hasta que me vencía el sueño. El llavero del camión de juguete estaba en mi mesita de noche, captando la luz cada mañana, un pequeño recordatorio de algo que no estaba listo para dejar ir. No sabía si la estaba esperando o simplemente esperando que el dolor se desvaneciera. De cualquier manera, la vida siguió su curso lento y constante como siempre lo hacía. Luego, en una mañana gris de jueves, todo cambió nuevamente. Estaba revisando el buzón,
esperando encontrar las habituales facturas y folletos basura. Cuando lo vi, era un sobre blanco simple, sin remitente, solo mi nombre escrito con esa misma letra pulcra e inclinada que había visto en sus notas adhesivas. Mis manos se congelaron. Me quedé allí, con el frío metal del buzón contra mis dedos y el aire oliendo levemente a hojas mojadas por la lluvia de la noche anterior. Sabía que era de ella incluso antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel doblada una vez y una llave. No era una llave cualquiera, era una de repuesto de mi apartamento, la que le había dado cuando se mudó. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la carta. Sus palabras eran sencillas, deliberadas, como si las hubiera escrito una docena de veces antes de acertar. Carter, nunca he sido bueno con las despedidas, así que no te di una. Lo siento por eso. Lo siento por no decirte quién era. No porque no confiara en ti, sino porque quería ser otra persona por un tiempo. Alguien que no llevara el peso de mi apellido. Me diste esa paz, un lugar para respirar, una razón para reír. Odio el mundo del que vengo, todas las expectativas y promesas vacías. Pero si hay una persona que me hace querer volver al mundo real, eres tú. No sé qué significa esto o si siquiera quieres volver a verme, pero si no te importa, dejé mi habitación vacía. La clave es tuya para decidir qué hacer con ella. Elena. Lo leí 2 veces, 3 veces, allí de pie, en el aire frío de la mañana. La llave se sentía pesada en mi mano, fría y sólida, como si contuviera algo más que la capacidad de abrir una puerta. Volví a entrar con la carta, todavía en mi mano, y me senté a la mesa de la cocina. El apartamento estaba tranquilo, pero por primera vez en semanas, no se sentía vacío. Me sentí como si estuviera esperando igual que yo. Pensé en ella, en las noches que pasamos hablando. La forma en que ella hizo que mi vida se sintiera plena sin intentarlo. Pensé en ella en el lago, descalza en el pasto, en la manera en que me había besado como si fuera la cosa más natural del mundo. Pensé en el hombre del traje, en la vida de la que ella había huido y en cómo había elegido mi destartalado apartamento por encima de todo eso. Ya no estaba enojado. Ni siquiera me lastimé. Solo tenía esperanza. Y eso me asustó más que nada. Yo no la llamé. No sabía su número. Ella nunca me lo había dado y yo no se lo había pedido. No conduje hasta el lago ni busqué en las noticias el nombre de su padre. En lugar de eso, dejé la llave en el mostrador junto a la cafetera y me puse a trabajar. Todo el día, bajo el capó de un Chevy destartalado, veía su letra y escuchaba su voz en mi cabeza. Seguí pensando en lo que significaba que alguien te eligiera. No por lo que tienes, sino por quién eres. Esa noche, me senté en el porche, el mismo banco donde habíamos hablado bajo las luces de colores. El aire era fresco y olía a pino y tierra húmeda. Sostuve el llavero, el camión de juguete, y lo hice girar entre mis dedos. Había pasado años manteniéndolo oculto, una parte de mi pasado que no podía enfrentar. Pero Elena lo había visto, lo había recordado y me lo había dejado, no como una despedida, sino como una promesa. Ella me había visto, al verdadero yo, el tipo que arreglaba coches y vivía solo y no sabía cómo dejar entrar a la gente. Y había decidido quedarse, aunque fuera solo por un rato. No sabía qué pasaría después. Tal vez regresaría, tocaría a la puerta con esa sonrisa tranquila y su bolso de lona colgado del hombro. Quizás retomaríamos la actividad donde la dejamos, cocinando pasta y riéndonos por nada. O tal vez se quedaría en su mundo y esta carta sería lo último que sabría de ella. Pero por primera vez en años, no tenía miedo de lo desconocido. No estaba huyendo de ello. Me levanté con la llave del apartamento todavía en mi mano. Caminé hacia la habitación de invitados, la que había dejado vacía, y abrí la puerta. Parecía lo mismo. Paredes desnudas, un escritorio, una cama, pero ahora se sentía diferente. No era solo una habitación, era una posibilidad. Colgué la llave en el pomo de la puerta justo donde había dejado el llavero del camión y cerré la puerta con cuidado. Entonces sonreí.
No por nadie más, no por alguna gran razón, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí como en casa. No el apartamento, no la ciudad, sino yo mismo. Elena me había dado eso, y aunque regresara o no, lo llevaría conmigo. Mantendría la puerta abierta solo por ahora.